En el 2018, la ONU afirmó que el 66% de los asesinatos de líderes sociales está relacionado con las denuncias u oposición que mantuvieron frente a acciones criminales y el apoyo al acuerdo de paz. Además, el estudio revela que el 40% de casos fueron posiblemente antiguos miembros de grupos paramilitares, el 18% no estaba afiliado a ningún grupo armado, el 8% eran integrantes del ELN, el 4% del EPL, el 5% eran miembros de la fuerza pública y el 8% fueron antiguos miembros de las FARC que no se acogieron al acuerdo. Marino Córdoba, presidente de la Asociación Afrodés, nos cuenta las continuas amenazas y atentados a los que se enfrenta día a día un líder social en Colombia. Inicia en Río Sucio el 20 de diciembre de 1996. 5 de la mañana, hombres armados llegan al pueblo, la gente todavía está durmiendo, cogen a muchos en sus casas, pasean desnudo por las calles mientras buscan a otros, la fuerza pública está ahí, no hace nada, los paramilitares se apoderan del pueblo, empiezan a ejercer su acción militar. Luego el ejército de la Brigada 17 con sede en Carepa, Antioquia, apoya a los paramilitares con helicópteros que vienen al pueblo, tropas del ejército llegan, no a proteger a la comunidad, sino a apoyar a los paramilitares que están en una acción contra la población civil. A nosotros nos van a matar. El líder social y veedor de la Policía Nacional denunció amenazas de muerte. Cuando íbamos a las reuniones, mi padre siempre me pedía a mí, por el conocimiento que iba adquiriendo en la escuela, que fuera su secretario, el que tomaba notas. Y fue así entonces como me fui induciendo, me fui digamos, metiendo en los problemas, en los asuntos de la comunidad. Es decir, mi juventud estuvo rodeada básicamente de ese proceso. Entonces, mi ejemplo, mi realidad, es como yo llego a ser un líder comunitario de reconocimiento local, de reconocimiento municipal o regional, y luego de un reconocimiento nacional, y hoy, digamos, un reconocimiento internacional. Porque yo conservo esa condición de la comunidad y yo puedo estar, y he vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Yo viví en Estados Unidos como asilado político por 11 años. Dejé a Estados Unidos y me vine a Colombia nuevamente para estar aquí. Porque es que el problema de mi comunidad no puede salir de aquí. Yo lo llevo aquí. Logré salvarme milagrosamente. Yo huí, estuve mucho tiempo, unos días, alrededor de un mes escondido en las selvas. Y de allá logro salir en toda mi travesía. Voy a Quibdó, de Quibdó salgo y llego a Bogotá. Cuando vengo del campo hacia acá, digamos, para salir ya de la zona, pues lo hice con un hermano, uno de mis hermanos con quien habíamos empezado todo el proceso de la huida, logramos entonces salir. Esa huida fue tal vez lo más difícil para nosotros, porque es cruzar inclusive por zonas controladas por los paramilitares, por el ejército, y logramos pasar en momentos cuando ellos no estaban. Es decir, cuando uno no se va a morir, tienes la posibilidad de estar vivo para contar la historia. Y eso es lo que pasó conmigo. Pero por el otro lado, en la zona rural está la guerrilla. A nosotros prácticamente nos tocó negociar con la guerrilla la salida de la zona rural. Yo era una persona conocida, tenía una responsabilidad con la comunidad, era el presidente de la organización más importante en la zona, pero también tenía una responsabilidad en términos regional en el Chocó, porque era miembro del consejo directivo de Codechocó. Antes de salir de Colombia, yo recibí 5 atentados contra mi vida, de los cuales tengo un impacto de bala en la pierna izquierda. Y fue eso lo que me llevó a salir del país, porque mi vida estaba en inminente riesgo. Mi tiempo en Estados Unidos no requería ningún tipo de seguridad, porque allá pues no tenía dificultades y nunca las tuve. Pero al regresar a Colombia, claro, vuelve uno otra vez a la realidad cotidiana, y eso lleva entonces a que mi riesgo es, digamos, alto. Había solicitado a la Unidad Nacional de Protección medidas de seguridad, pero ellos se habían negado en darme las medidas. Por mis relaciones políticas con el gobierno de Estados Unidos, con el Congreso y con organizaciones internacionales, estas le pidieron al gobierno colombiano garantizar mi seguridad. Es ahí entonces donde la Unidad Nacional de Protección decide ubicarme, entregarme un esquema de seguridad compuesto por un carro y 2 escoltas. Luego, por las mismas amenazas que empecé a recibir nuevamente, ese nivel de riesgo, que era un poco blando, lo evalúan en un nivel de riesgo alto,
y me cambian el carro, que era un carro convencional, a un carro blindado. Entonces, en el momento tengo esto, que por supuesto lo paga el gobierno nacional, y hace parte del esquema de seguridad que se le brinda a políticos, a líderes sociales, a personalidades que en Colombia tienen amenazas por su trabajo. Entonces tengo ese esquema de seguridad hasta el momento. Nosotros hemos recibido amenazas no solamente directas hacia mí, sino también a los miembros de la organización. Afrodesa es una organización, es una red de organizaciones nacionales que la integran 105 organizaciones y tiene presencia a nivel nacional. La mayoría de los líderes nuestros son líderes que han estado amenazados, otros han sido asesinados y otros han tenido que huir para poder salvar sus vidas. Y eso lo hace, digamos, nos pone en una situación de vulnerabilidad. El último líder nuestro asesinado fue el año pasado, Bernardo Cuero Bravo, era fiscal general de Afrodesa, que fue asesinado inclusive porque el Estado no le brindó protección, aunque la habíamos solicitado de la organización, él las había solicitado, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la había solicitado, y nunca le dieron medidas a él, y él fue asesinado por eso. Las medidas que adopta el gobierno nacional para garantizar protección a los líderes sociales no contempla factores de riesgo y factores geográficos donde los líderes están y ejercen su trabajo. La situación de los líderes es vulnerable. Además, es cierto que el Estado no puede garantizar seguridad a todos los líderes en Colombia, estamos de acuerdo. Pero si hay unos procesos concertados con las comunidades de cómo ese proceso o esos esquemas de seguridad, de protección y autoprotección son eficaces, podemos evitar de que el Estado busque un hombre o un carro o un chaleco para toda una comunidad. Hay otras formas de poder garantizar eso. Es decir, aquí hay un diálogo roto, y aquí no hay una concertación entre las autoridades y las comunidades. Hay una situación que hace más complicado las amenazas, y es la falta de investigación y la falta de judicialización y persecución a quienes cometen las amenazas. Mientras le hacen un estudio de seguridad a un líder y se le toma una decisión, eso transcurre varios meses. ¿Te imaginas una persona en riesgo esperando varios meses para que le definan si su vida está en riesgo inminente? Aquí se necesitan tomar decisiones prontas dependiendo la realidad en la que vivimos en el país. Aquí no se juega, aquí no hay juego con los líderes. Cuando hay una amenaza es seria. El estudio toma un tiempo, resolver el estudio, el nivel de estudio toma otro tiempo, y adoptar las medidas que se definen en el estudio toma otra cantidad de tiempo. Estamos hablando de por ahí 3, 4 meses o 5 meses para que haya una respuesta concreta frente a una amenaza, un estudio y una solución.